Existen muchas maravillas ocultas en bosques, lagos y cuevas. Algunas de ellas esperan ser descubiertas, pero muchas han sido encontradas por científicos y exploradores ambiciosos. Únete a nosotros mientras exploramos 15 de estos descubrimientos. Las misteriosas imágenes. El Amazonas es una de las últimas grandes wilderness del mundo, pero leyendas sobre ciudades perdidas en lo profundo de los bosques circulan desde hace siglos. Muchos exploradores españoles se aventuraron lejos del mapa en busca de El Dorado, una supuesta ciudad de oro, y algunos de ellos nunca regresaron. Incluso en el siglo XX, el explorador británico Percy Fawcett buscó la ciudad perdida de Sea. Desapareció en la selva, dejando atrás un capítulo incompleto en una historia que comenzó hace 600 años. Los científicos han descubierto que antiguas ciudades sí existieron en el Amazonas, dando un giro nuevo a la trama. Mientras que las ruinas urbanas siguen siendo extremadamente difíciles de encontrar en densos y remotos bosques, un avance tecnológico clave ha ayudado a cambiar el juego. Las nuevas imágenes muestran un bastión de la socialmente compleja cultura Casarabe, completo con plataformas monumentales y arquitectura de pirámides. Pasarelas elevadas conectaban una red de asentamientos estilo suburbano que se extendían por millas a través de un paisaje conformado por un masivo sistema de control y distribución de agua compuesto por embalses y canales. El sitio descrito es el descubrimiento más impactante que sugiere que el bosque lluvioso salvaje del Amazonas estuvo densamente poblado y en algunos lugares bastante urbanizado durante muchos siglos antes de que comenzara la historia registrada de la región. El pueblo abandonado de los seres pequeños. El pueblo de los seres pequeños es un conjunto de pequeñas viviendas ocultas en los bosques de Middlebury. Junto a las pequeñas casas en deterioro hay una antigua casa de piedra. Todo el conjunto resulta bastante perturbador. Los orígenes del pequeño pueblo son objeto de una extraña leyenda local. Según la tradición, un hombre y su esposa, posiblemente una bruja, vivían en una cabaña de piedra en los bosques de Middlebury. Ella comenzó a observar seres de hadas en miniatura en los bosques alrededor de su hogar. Para darles cabida, su esposo construyó un pequeño pueblo. Solo queda la comunidad abandonada de modestas viviendas. Muchos turistas informan sentir una aura sombría en el lugar. Dicen que si te quedas el tiempo suficiente, los susurros fantasmales de los seres pequeños te volverán loco. El Castillo Dundas. El Castillo Dundas es un castillo del siglo XV en la parroquia de Dalmeny, en West Lothian, Escocia, que fue significativamente ampliado por William Bourne en el siglo XIX. La familia Dundas había vivido allí desde la Edad Media, pero fue vendido a finales del siglo XIX y ahora es el hogar del político e industrial Sir Jack Stewart Clark. La torre y el palacio Tudor gótico acompañante están catalogados individualmente como edificios de categoría A, y los terrenos son parte del inventario de jardines y paisajes diseñados de Escocia. Se dice que Oliver Cromwell residió en el Castillo Dundas alrededor del tiempo de la batalla de Diambar, en 1650. Una estatua suya todavía se encuentra fuera del torreón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Castillo Dundas fue la sede para la protección del Puente Forth. Desde 1995, el castillo ha sido propiedad de Sir Jack Stewart Clark, bisnieto de Stewart Clark. Sir Jack fue miembro del Parlamento Europeo desde 1979 hasta 1999. Le Loyon. Le Loyon, a veces conocido como el fantasma de Maules, es una leyenda urbana sobre una presunta figura humanoide que deambulaba por el bosque cerca de Moles, Suiza. Se describe a Le Loyon como una figura humanoide alta vestida con un mono, capa y una máscara de gas que cubre completamente su cabeza. Los testigos describen a Le Loyon como una gran criatura humanoide que mide aproximadamente 6 pies, 3 pulgadas de altura. Los primeros informes de Le Loyon datan de finales de la década de 1990 o principios de la década de 2000. En una de las supuestas observaciones, una mujer local afirmó haber visto a Le Loyon recogiendo flores a lo largo del sendero y se sorprendió al verlo.
Hay diversas especulaciones sobre la identidad de Leloyon, incluyendo afirmaciones de que es una mujer con problemas mentales, un gigante, alguien que sufre una enfermedad de la piel o un superviviente. En nuestra miniatura podemos ver a un hombre, probablemente un aborigen temprano, pero no estoy seguro. Si quieres saber quién es este hombre, ¿por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Misteriosos anillos de bosque. Los anillos de bosque son enormes formaciones circulares con baja densidad de árboles que se encuentran en los bosques boreales del norte de Canadá. Estos anillos tienen un diámetro que va desde 160 pies hasta aproximadamente 1.2 millas, con bordes de unos 66 pies de grosor. Se han formulado diversas hipótesis sobre la formación de los anillos de bosque, pero su origen sigue sin explicarse. El crecimiento radial de hongos, tuberías de kimberlitas subterráneas, bolsas de gas atrapadas y cráteres de impacto de meteoritos son algunos ejemplos de tales ideas. Se han observado más de 2.000 de estos anillos de bosque, pero los científicos creen que el número real es mayor que 8.000. Según los especialistas, los anillos de bosque son generados por células electroquímicas masivas de origen natural, grandes centros de carga negativa que se encuentran generalmente sobre depósitos de metal o minerales, o metano. El pantano del arco iris. Si visitas el Parque Estatal First Landing en el momento adecuado, podrías presenciar a personas mirando fijamente hacia el borde de uno de los pantanos de cipreses, hipnotizadas por un impresionante efecto arcoíris. El efecto arcoíris se produce debido a los aceites naturales emitidos por la flora en descomposición. El ácido tanino es liberado por las hojas en descomposición en el agua, dando como resultado una fina capa en la parte superior del agua estancada en pantanos y marismas. Los hermosos tonos son visibles cuando la luz del sol incide en él desde un ángulo específico. Sin embargo, en la oscuridad, el agua parece típica de un pantano. En un día soleado, sin embargo, el arco iris es visible cuando se ve desde un cierto ángulo. Los arcoíris requieren que el agua permanezca estacionaria durante un período prolongado. Se dice que este fenómeno ocurre en varios pantanos y marismas a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. El río hervido del Amazonas. Escondido en la densa selva del Amazonas peruano, hay un río burbujeante y hirviente. Las aguas turquesas humeantes, que pueden alcanzar hasta 200 grados Fahrenheit, están guiadas por piedras de color marfil y custodiadas por paredes de exuberante bosque y vegetación de 60 pies de altura. Los lugareños creían que el río era sagrado y que las aguas calientes tenían poderes curativos, incorporándolo a medicinas los chamanes. La temperatura del agua varía desde 120 grados hasta casi 200 grados Fahrenheit y alcanza hasta 16 pies de profundidad en algunos lugares. El barro en la orilla del río está tan caliente que no se puede caminar sobre él, y si caes, tu piel quedará cubierta de quemaduras de tercer grado en menos de un segundo. Pequeños animales desafortunados, como ranas, se encuentran flotando muertos y cocidos en el agua. Después de investigar y probar diferentes hipótesis, los científicos creen que una característica hidrotermal liderada por una falla está haciendo que el río alcance tales temperaturas. El agua se filtra profundamente en la tierra, se calienta bajo tierra y vuelve a surgir a través de fallas y grietas. Búnkeres secretos de la Segunda Guerra Mundial. Los búnkeres secretos son el accesorio perfecto para el villano de James Bond. Son el punto focal de cada batalla, real o imaginaria, ya sea que estén enterrados al lado de una montaña o escondidos al estilo de una guarida en la isla de Tracy. En Gran Bretaña aún existen innumerables búnkeres subterráneos donde una vez se decidió el futuro del país. Ninguna lucha trajo más a esta colección de fortalezas subterráneas que la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando las armas se callaron y Gran Bretaña se reorganizó lentamente a lo largo de muchas tazas de té, estas formidables defensas fueron desactivadas, degradadas e ignoradas. A pesar del paso del tiempo, varios de estos búnkeres secretos aún están intactos, e incluso algunos están abiertos a los visitantes. Entre el tumulto de la Segunda Guerra Mundial, había orden, planificación, estrategia, secretos y sí, refugios subterráneos excavados en la tierra. Las salas de guerra del gabinete, las sedes subterráneas donde el primer ministro Winston Churchill y su gobierno de guerra se reunieron para dirigir el curso de la guerra,
Curiosamente, solo se volvió operativo una semana antes de que Alemania invadiera Polonia, en septiembre de 1939. Esferas de piedra de Costa Rica. Hay más de 300 petroesferas de piedra en la pequeña isla de Isla del Cao y en el delta de Diquís, en Costa Rica, que se han atribuido a la ahora extinta cultura Diquís. La cultura Dix surgió en el valle del Río Grande de Térraba, donde desarrollaron sistemas sociales, económicos y políticos complejos para gobernar su sociedad. Durante el período Sinankra, alrededor del 1500 a 300 a.C., la región fue colonizada en forma de comunidades agrícolas sedentarias, pequeñas y dispersas, que podrían haber girado en torno a un sistema igualitario con algunos niveles de organización tribal. Las comunidades desarrollaron una estructura de cacicazgo que gobernaba divisiones territoriales e intercambiaba bienes con territorios vecinos a través de una red de comercio en el período Aguas Buenas, que duró desde el 300 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Durante este tiempo, aparecieron los primeros ejemplos de piedra esculpida, incluyendo cilindros de piedra, barriles, esferas y representaciones de personajes. Durante el período Chiriquí, entre el 800 después de Cristo y el 1500, las comunidades crecieron hasta convertirse en grandes comunidades alrededor de las tierras aluviales del río Térraba y sus principales afluentes, construyendo grandes estructuras con piedras redondeadas, áreas pavimentadas, sitios de enterramiento y montículos circulares o rectangulares con muros de piedra. Durante este período, los Dix alcanzaron el pináculo del desarrollo cultural, con artesanos Dix creando objetos elaborados de cerámica, hueso y oro, así como esculpiendo esferas de piedra en zonas importantes dentro de los asentamientos. Las esferas de Dix varían en diámetro desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros y están hechas principalmente de gabro, una roca ígnea intrusiva máfica fanerítica como el basalto, con algunos ejemplos de esferas de piedra caliza y arenisca. Fueron esculpidas golpeando grandes rocas en una forma esférica rugosa con rocas más densas y luego puliendo la superficie de la piedra con arena. Cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI, no se mencionó la presencia de grandes esferas de piedra en las comunidades que encontraron en los relatos contemporáneos de los exploradores europeos. Para el año 1570, una expedición liderada por Perafán de Rivera añadió misterio al informar que no había asentamientos indígenas, lo que implicaba que las grandes comunidades diquis habían abandonado sus hogares o habían muerto por razones desconocidas. Las esferas fueron olvidadas hasta la década de 1930, cuando la United Fruit Company las descubrió mientras despejaba la jungla para dar paso a plantaciones de banano. Antigua ciudad descubierta en el Amazonas. Se descubrió una antigua y masiva ciudad en el Amazonas, oculta durante miles de años por la densa selva. El descubrimiento cambia fundamentalmente la comprensión de los expertos sobre la historia de los habitantes del Amazonas. Una increíble red de caminos y canales conectaba las residencias y plazas del distrito Upano en el este de Ecuador. El área está a la sombra de un volcán que ha proporcionado suelos locales fértiles, pero posiblemente haya destruido la comunidad. Mientras los académicos eran conscientes de ciudades en las montañas de Sudamérica, como Machu Picchu en Perú, se pensaba ampliamente que la gente solo vivía como nómadas o en pequeñas comunidades en el Amazonas. Este es el sitio más antiguo del Amazonas del que los expertos tienen conocimiento. Tienen una visión eurocentrista de la civilización, pero esto demuestra que necesitan reconsiderar su comprensión de la cultura y la civilización. La ciudad fue construida aproximadamente hace 2500 años, y la gente vivió allí durante hasta 1000 años. Es difícil determinar cuántas personas vivían allí en un momento dado, pero los científicos creen que están en los 10.000, si no en los 100.000. Bosque torcido de Polonia. Hay un curioso bosque en el oeste de Polonia, cerca de la frontera alemana, donde los árboles crecen a un ángulo de 90 grados en su base, y nadie sabe por qué. Este misterio es doblemente intrigante porque el bosque torcido, como se le conoce, está rodeado por un bosque no torcido de árboles que crecen rectos de manera normal. Plantaron los árboles del bosque torcido en la década de 1930 y experimentaron su curvatura invertida unos 7 a 10 años después. Teorías intrigantes sugieren que los árboles resultan de influencias extraterrestres o una fuerza gravitacional que funciona de manera única en la Tierra.
La respuesta más aburrida y probable es que los humanos hicieron esto, tal vez con la esperanza de cosechar los árboles para la construcción de barcos. La razón por la que nadie sabe con certeza es que la edad de los árboles y su posible manipulación humana coinciden directamente con la Segunda Guerra Mundial y la invasión nazi de Polonia, que borró del mapa la ciudad de Gryfino hasta que se construyó una central eléctrica allí en la década de 1970 y se recuperaron los residentes. Por lo tanto, nadie que viva allí ahora tendría ningún recuerdo de los orígenes del Bosque Torcido. Isla Embrujada de las Muñecas. La historia de la Isla de las Muñecas está íntimamente relacionada con la historia de don Julián Santana Barrera, un nativo de Xochimilco, una delegación de la Ciudad de México. Don Julián dejó a su esposa y familia en algún momento de mediados del siglo XX para recluirse en una isla en el lago Texuilo. Sus razones para hacerlo son vagas en el mejor de los casos, pero pronto se hicieron claras. Santana Barrera no estaba necesariamente en su sano juicio. Poco después de mudarse, hizo un descubrimiento escalofriante en las orillas de su isla: el cuerpo de una niña pequeña, ahogada en el lago. Poco después, una muñeca flotó por los canales, cambiando el rumbo de la vida de Santana Barrera y la forma de la isla en los años venideros. Solo en la isla, Barrera tomó la muñeca y la colgó de un árbol para apaciguar el espíritu de la niña fallecida. Pero, al menos a los ojos del hombre que ahora se consideraba el cuidador de la isla, una muñeca no era suficiente. Durante los siguientes 50 años, Santana Barrera buscaría muñecas en la basura y en los canales para colgarlas de los muchos árboles de la isla. Algunas las colgaba enteras, otras en varios estados de descomposición, sin cabeza, sin torso o desmontadas de otras maneras. Estas no parecen ser acciones de una persona con un agarre saludable en la realidad, y de hecho, hay muchas dudas en torno a esta leyenda. La pregunta más grande: la realidad de la niña que murió. Muchas personas, incluida la propia familia de don Julián, no creían que alguna vez hubiera encontrado a la niña, aunque no está claro si creen que lo inventó. Imaginó la experiencia, o de alguna manera estaba equivocado. Lo que está claro es que, existiera o no la niña, don Julián dedicó el resto de su vida a ella. Y quizás lo más espeluznante de todo, incluso el final de su vida tenía vínculos claros con la historia de la niña ahogada. Tesoro de 2000 años de antigüedad. Un hombre en Italia caminaba por un tramo recientemente despejado de los bosques de Livorno cuando notó algo brillante en el suelo entre las hojas. Miró más de cerca y descubrió algunas monedas romanas medio enterradas, lo que lo llevó a contactar a expertos arqueólogos. Las monedas de plata, que están en su mayoría en buen estado, tienen aproximadamente 2000 años de antigüedad, y los arqueólogos descubrieron 175 de ellas. La mayoría de las monedas fueron encontradas empaquetadas juntas. Algunas monedas fueron recuperadas dispersas por la zona. No se descubrieron más artefactos. Los arqueólogos creen que las monedas fueron enterradas. Formaban un tesoro o una alcancía. La forma más sencilla de ocultar tesoros era enterrarlos debajo, lejos de las residencias, donde nadie pudiera descubrirlos. Las monedas más antiguas datan de alrededor del 157 a.C., y las más recientes son del 82 a.C. Las nuevas monedas pertenecen a un periodo histórico muy turbulento del antiguo Imperio Romano. El imperio estaba en medio de su primera gran guerra civil. Estas monedas pueden haber sido los ahorros de un soldado que regresaba a casa después del servicio militar. Alternativamente, un rico comerciante podría haber escondido las monedas. Las misteriosas piedras del bosque de Pocaini. Extraños montones de piedras salpican el bosque letón. Las personas han sido atraídas a estos bosques durante siglos, cautivadas por las extrañas rocas y sus supuestas habilidades. Sin embargo, los montones de rocas peculiares siguen sin explicación. Una posible explicación para su existencia es que las piedras fueron recolectadas hace siglos para construir un castillo que nunca se materializó. Esto sería difícil de corroborar, considerando que no hay registros de tales acciones en la zona. Una explicación más mundana es que las personas las recogieron al limpiar áreas para la agricultura. Pero esto aún no explica por qué las arrojaron en diversos montones en lo profundo del bosque. Se les atribuyen habilidades extraordinarias a las piedras.
Algunos consideran que el bosque es un centro de curación o un antiguo santuario pagano, y ahora psíquicos y canalizadores lo visitan para recargar sus energías. Algunos visitantes informan que las piedras tienen un efecto edificante y enérgico. Ocasionalmente, las personas llevan ofrendas para potenciar los efectos de las piedras. Otros miran este lugar con sospecha, creyendo que está embrujado o posiblemente sea un portal a un reino paralelo. Hay cuentos de que algunas personas murieron o resultaron heridas poco después de entrar en el bosque. Se cree que recoger piedras del bosque y llevarlas a casa es perjudicial. Stonehenge. En un pequeño trozo de prado abierto cerca de Lincoln, Massachusetts, caballos de juguete desgastados, ponis de plástico y otros juguetes de caballos han estado presidiendo. Como por arte de magia, los ponis han proliferado a lo largo de este sinuoso camino de campo, culminando en el inusual Stonehenge. Los caballos de plástico y metal comenzaron a llegar de forma anónima en 2010, con la colocación de un solo caballo de juguete a lo largo del pintoresco Old Sudbury Road, a unos 15 millas al oeste de Boston. Incluso los residentes de Lincoln, que han estado allí por mucho tiempo, no saben cómo ni por qué surgió el pequeño caballito oxidado. Un mito sostiene que el primer caballo se quedó después de una efímera venta de limonada de un niño, mientras que otro afirma que quedó de una exhibición navideña. Sea cual sea la verdadera historia, cuando llegó el primero, las cosas empezaron a volverse extrañas. Más caballos comenzaron a aparecer en el lugar, incluyendo caballos de juguete, caballos mecedores y figurillas de caballos. A menudo se reconfiguran, a veces en círculo, a veces en filas como caballos de carreras. A veces solo están esparcidos y derribados, como si hubieran regresado de una larga noche de juerga. La manada ha crecido recientemente a un ritmo más rápido, con el doble de caballos apareciendo en el pasto de lo que había hace unos años. Extrañamente, nadie se los lleva. La disposición simplemente evoluciona y florece, para satisfacción de los propietarios de la tierra. Muchos de estos descubrimientos fueron increíbles, pero el bosque torcido en Polonia fue mi favorito. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y dinos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y hasta la próxima.